La sargento Elena Foster tenía grasa bajo las uñas y manchas de aceite de motor en su uniforme cuando la alarma de emergencia rompió la tranquilidad del amanecer en la base aérea Falcon Ridge. Durante 18 meses, había estado realizando mantenimiento de helicópteros mientras los pilotos la trataban como si fuera invisible, una mecánica más, mujer en un trabajo que asumían que no podía realizar. No tenían ni idea de que Elena tenía licencia de piloto comercial. Había acumulado más de 800 horas de vuelo y se le había denegado la transferencia a entrenamiento de vuelo en 3 ocasiones debido a requisitos de personal. Cuando fuerzas enemigas derribaron un helicóptero de evacuación médica en territorio hostil, dejando a 12 soldados heridos varados sin posibilidad de rescate, Elena tomó una decisión que demostraría que todos estaban equivocados sobre lo que los mecánicos podían lograr. Cuando había vidas en juego, la alarma, penetrante como una ballena, cortó el aire de las montañas de Colorado a las 3:47 horas, transformando el tranquilo turno de mantenimiento antes del amanecer en un caos organizado que obligó al personal a correr hacia los puestos de emergencia de la base aérea Falcon Ridge. La sargento Elena Foster estaba realizando revisiones rutinarias del sistema hidráulico en un U-60M Black Hawk cuando la bocina de emergencia comenzó su ciclo implacable, indicando que había vidas en peligro inminente en algún lugar del teatro de operaciones. Elena se limpió el líquido hidráulico de las manos con eficiencia experta mientras escuchaba los anuncios urgentes que llenaban el hangar de mantenimiento a través de altavoces distribuidos por las instalaciones. A sus 26 años, era la mecánica de helicópteros más hábil del escuadrón, capaz de diagnosticar y reparar sistemas complejos que otros técnicos no podían entender. Pero para los pilotos que volaban las aeronaves que ella mantenía, Elena era prácticamente invisible. Solo otra miembro del personal de apoyo, que casualmente era mujer en una ocupación tradicionalmente masculina. Atención a todo el personal. Evacuación médica. Helicóptero caído en territorio hostil. Todos los pilotos disponibles, preséntense al centro de operaciones de inmediato. Elena aseguró sus herramientas y se unió al grupo de personal de mantenimiento que se dirigía al centro de operaciones, sabiendo que su función se limitaría a preparar aeronaves de respaldo para el despliegue mientras los pilotos realizaban la misión de rescate que se estuviera desarrollando. Durante 18 meses, había observado desde la barrera cómo las tripulaciones de vuelo recibían reconocimiento por misiones que dependían completamente de su experiencia mecánica para mantener sus aeronaves operativas. El centro de operaciones vibraba con una urgencia controlada mientras los oficiales de inteligencia coordinaban los flujos de comunicación mientras actualizaban las pantallas tácticas que mostraban información en tiempo real sobre la crisis que se desarrollaba en territorio enemigo. La mayor Patricia Endris, oficial de operaciones del escuadrón, se encontraba ante el personal reunido con una expresión que reflejaba decisiones de mando que implicaban consecuencias de vida o muerte para el personal estadounidense atrapado tras las líneas enemigas. A las 3:22 horas, la aeronave Dastov 73, que realizaba una evacuación médica rutinaria, fue atacada por fuerzas enemigas con misiles tierra-aire portátiles, anunció la mayor Riggs mientras señalaba las pantallas tácticas que mostraban la última posición conocida de la aeronave derribada. La aeronave se estrelló en territorio hostil aproximadamente a 47 kilómetros al noreste de nuestra posición. Se desconocía el estado de la tripulación. Carga de pacientes. 8 soldados heridos requerían atención médica inmediata. Elena se ubicó entre el personal de mantenimiento mientras asimilaba información táctica que describía escenarios que solo había experimentado en ejercicios de entrenamiento e instrucción en el aula. El territorio enemigo implicaba sistemas antiaéreos, fuerzas terrestres hostiles y condiciones operativas que desafiaban incluso a pilotos de combate experimentados en circunstancias óptimas. Señor, ¿cuál es nuestra capacidad de rescate?, preguntó el capitán James Morrison, piloto principal del escuadrón. Limitada. El capitán Stevens está desplegado en una misión clasificada. Fecha de regreso indefinida. El mayor Thompson está en tierra por problemas médicos que requieren un mínimo de 72 horas de autorización. El teniente Rodríguez sufrió una conmoción cerebral durante el aterrizaje forzoso de ayer. Suspensión médica pendiente de evaluación.
El mayor Hendrix revisó al personal disponible mientras las fuerzas enemigas continuaban operando en zonas que dificultaban cada vez más el rescate inmediato. La situación táctica favorecía a los elementos hostiles que podían reforzar sus posiciones, mientras que los intentos de rescate estadounidenses se enfrentaban a una oposición coordinada. Además, Rix continuó mientras revisaba las listas de personal. Nuestras aeronaves de respaldo tienen problemas de mantenimiento. El Black Hawk 77 Delta tiene problemas en el conjunto del rotor principal que requieren un mínimo de 4 horas de reparación. El Black Hawk 77 Echo tiene fugas hidráulicas que no se han despejado para las operaciones de vuelo. Elena sintió una creciente preocupación al darse cuenta de que la capacidad de rescate del escuadrón estaba gravemente limitada por la escasez de personal y problemas mecánicos que impedían el despliegue inmediato de las aeronaves de respaldo. Los problemas de mantenimiento mencionados por la mayor Rix eran sistemas que ella había estado trabajando para resolver, pero los procedimientos de reparación estándar requerían un tiempo del que los soldados heridos no disponían. Señora, Elena dio un paso al frente antes de considerar detenidamente las implicaciones de interrumpir a los oficiales superiores durante la sesión informativa de emergencia. El Black Hawk 77 Bravo está en pleno funcionamiento. Completé todos los requisitos de mantenimiento hace 3 horas y autoricé todos los sistemas. El mayor Hendrix miró a Elena con una expresión que mezclaba reconocimiento y desdén. Gracias, sargento. Sabemos que el 77 Bravo está mecánicamente en buen estado. Nuestra limitación son los pilotos cualificados, no las aeronaves disponibles. Señora, con todo respeto, esos soldados necesitan una evacuación inmediata. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que haya pilotos de refuerzo disponibles? Sargento Foster, mínimo 6 horas antes de que podamos desplegar equipo de rescate cualificado. Posiblemente más tiempo, dependiendo de la actividad enemiga en la zona de operaciones. Elena asimiló esta información mientras calculaba la probabilidad de supervivencia del personal herido que requería atención médica inmediata, pero se enfrentaba a un retraso de 6 horas antes de que pudieran comenzar los intentos de rescate. Su entrenamiento médico de combate le había enseñado que las lesiones traumáticas se volvían fatales sin una intervención que excediera las capacidades de la medicina de campaña. La radio táctica crepitaba con una transmisión que llenaba el centro de operaciones de una urgencia desesperada. Cualquier estación. Esto es polvo 73 real. Tenemos 8 bajas críticas y 4 tripulantes en la referencia de cuadrícula 44 Alfa 7. Fuerzas enemigas avanzando hacia nuestra posición. Solicito extracción inmediata. Repito, se requiere extracción inmediata. La transmisión confirmó que había supervivientes en el lugar del accidente, pero se enfrentaban a fuerzas enemigas que impedirían un rescate exitoso a menos que se actuara de inmediato para eliminar las amenazas hostiles mientras se evacuaba al personal herido. Cada minuto de retraso aumentaba la probabilidad de que elementos enemigos establecieran posiciones, imposibilitando el rescate. Elena tomó una decisión que pondría fin a su carrera militar o demostraría que a veces las soluciones no convencionales producían resultados que los enfoques convencionales no podían lograr. Señora, ¿puede volar ese helicóptero? El centro de operaciones quedó en silencio mientras todos los oficiales y suboficiales se giraban hacia la mecánica que acababa de afirmar una capacidad que parecía imposible dada su clasificación laboral. La mayor Hendrix miró a Elena con una expresión que mezclaba incredulidad e irritación por las interrupciones durante la planificación de crisis. Sargento Foster, su mantenimiento de aeronaves. Necesitamos pilotos cualificados para operaciones de rescate en combate. Señora, tengo un certificado de piloto comercial con habilitación para instrumentos y autorización para helicópteros. Más de 800 horas de vuelo. Experiencia civil. He solicitado formación de piloto militar 3 veces. Sus solicitudes fueron denegadas debido a los requisitos de personal, las necesidades del escuadrón y las operaciones de mantenimiento. Sí, señora. Pero esos soldados heridos no pueden esperar a que las políticas de personal proporcionen pilotos cualificados.
La mayor Hendricks revisó el expediente personal de Elena a través de terminales de computadora mientras calculaba los riesgos que implicaba desplegar un piloto no militar para una misión de rescate en combate que excedía considerablemente la experiencia de vuelo civil. El protocolo estándar prohibía que personal no autorizado operara aeronaves militares, pero el protocolo estándar asumía la disponibilidad de pilotos cualificados que actualmente no estaban en la lista de servicio. Sargento, las operaciones de rescate en combate requieren experiencia de vuelo táctico que el entrenamiento civil no proporciona. Nunca ha realizado operaciones de fuego hostil, nunca ha operado sistemas de aviónica militar, nunca ha experimentado condiciones de combate que distingan a los pilotos cualificados de los aviadores ocasionales. Elena mantuvo la compostura profesional mientras procesaba internamente los desafíos que determinarían si podría adaptar con éxito su experiencia de vuelo civil a operaciones de combate militar en condiciones que ponían a prueba las capacidades humanas frente a las limitaciones mecánicas. Señora, entiendo que los parámetros de la misión superan mis cualificaciones oficiales, pero conozco esa aeronave mejor que nadie en esta base. He mantenido todos los sistemas, probado todos los componentes y certificado todas las reparaciones durante 18 meses. Si surgen problemas mecánicos durante el vuelo, puedo diagnosticar y reparar problemas que obligarían a otros pilotos a permanecer en tierra. El argumento representaba una consideración práctica que sopesaba las cualificaciones poco convencionales de Elena con los requisitos operativos que exigían tanto habilidades de pilotaje como experiencia mecánica en condiciones donde un fallo del equipo podía resultar fatal para el éxito de la misión de rescate. El mayor Hendricks estudió las exhibiciones tácticas mientras sopesaba decisiones que violaban los protocolos establecidos, pero que ofrecían la única opción disponible para el rescate inmediato del personal cuya supervivencia dependía de una intervención rápida que los recursos convencionales no podían proporcionar. Sargento Foster, la operación no autorizada de aeronaves militares constituye una infracción grave que podría resultar en un juicio marcial y baja deshonrosa. Sí, señora. Entiendo las consecuencias. Además, las operaciones de rescate en combate implican fuego hostil, desafíos del terreno y requisitos tácticos que superan considerablemente el entrenamiento de vuelo civil. Señora, esos soldados están muriendo mientras discutimos los requisitos de calificación. La transmisión de radio interrumpió su conversación con una actualización que confirmaba que las fuerzas enemigas estaban consolidando posiciones alrededor del lugar del accidente. Cualquier estación. Aquí Polvo 73. El contacto enemigo se intensifica. 2 bajas adicionales por fuego hostil. Solicito apoyo aéreo inmediato y evacuación médica. No se puede mantener la posición por mucho más tiempo. El mayor Riggs miró a Elena mientras tomaba una decisión de mando que equilibraba el cumplimiento normativo con la necesidad operativa cuando no existían soluciones perfectas en el tiempo disponible. Sargento Foster, no está autorizado para operaciones de vuelo de combate. Sin embargo, está autorizado para realizar pruebas de sistemas de aeronaves que requieren la verificación del funcionamiento y control de los motores. Elena comprendió la autorización, cuidadosamente redactada, que proporcionaba el marco legal para acciones que salvarían vidas o resultarían en procedimientos judiciales, dependiendo del resultado de la misión. El mayor Riz ofrecía oportunidades, manteniendo la negación oficial que protegía la autoridad de mando de infracciones regulatorias. Señora, entiendo mi autorización para sistemas. Pruebas. Sargento, asegúrese de que todos los sistemas de la aeronave se sometan a pruebas exhaustivas, pruebas prolongadas o la duración que sea necesaria para la verificación completa de los sistemas. En 20 minutos, Elena estaba realizando la inspección previa al vuelo del Black Hawk 77 Bravo con una atención al detalle que reflejaba tanto su experiencia mecánica como su preparación de vuelo para una misión que pondría a prueba cada aspecto de su entrenamiento civil en condiciones de combate militar. La aeronave representaba una sofisticación tecnológica que superaba a los helicópteros civiles gracias a sus sistemas de aviónica, equipo defensivo y capacidades de rendimiento diseñadas específicamente para operaciones de rescate en combate.
El sargento Michael Torres se acercó con equipo médico y una expresión que reflejaba a alguien que comprendía los riesgos que enfrentaba el personal que intentaba operaciones de rescate sin las cualificaciones convencionales. Torres había servido como médico de vuelo durante 3 años y había presenciado suficientes rescates en combate como para apreciar los desafíos que aguardaban a los pilotos inexpertos que operaban en territorio hostil. Elena, he oído lo que planeas hacer. ¿Estás segura de esto? Mike, esos soldados no tienen alternativas. O intento sacarlos o mueren esperando pilotos de refuerzo. El vuelo de combate es diferente a las operaciones civiles. Fuego enemigo, terreno, obstáculos, maniobras tácticas que lleva la aeronave más allá de sus capacidades normales. Elena continuó con las comprobaciones previas al vuelo mientras asimilaba los consejos de alguien cuya experiencia en combate le proporcionó una perspectiva que ella carecía. Torres había sobrevivido a misiones que ponían a prueba las capacidades de la tripulación en condiciones que ponían a prueba simultáneamente el equipo de entrenamiento y el juicio humano. ¿Qué debería saber sobre rescate en combate que el entrenamiento civil no cubre? Prepárese para que todo salga mal. Planifique para fallos de equipo, fuego enemigo, pasajeros heridos que complican las operaciones de vuelo. Confíe en sus conocimientos mecánicos cuando los sistemas de aviónica fallen. Y lo más importante, pilote la aeronave. No permita que la situación táctica abrume las habilidades básicas de pilotaje. Torres ayudó a Elena a familiarizarse con el equipo de comunicación militar, los suministros médicos de emergencia y los sistemas defensivos que no habían formado parte del entrenamiento civil, pero que serían esenciales para el éxito de la misión en condiciones hostiles. Elena, voy contigo. La evacuación médica requiere un médico capacitado para estabilizar a las víctimas durante el transporte. Mike, podrías enfrentarte a medidas disciplinarias por participar en operaciones de vuelo no autorizadas. Esos soldados necesitan la atención médica que puedo brindarles. Vale la pena aceptar algunos riesgos cuando las vidas dependen de la competencia profesional en lugar del cumplimiento normativo. Los motores gemelos T-700G701C de los Blackhawks giraron. Con el vino familiar que Elena había escuchado miles de veces durante las operaciones de mantenimiento, pero nunca desde el asiento del piloto preparándose para la misión real. Se acomodó en los controles de vuelo mientras revisaba los procedimientos que transformaban el conocimiento teórico en aplicación práctica en condiciones que no permitían margen de error. Torre. Aquí el Black Hawk 77 Bravo realizando pruebas de sistemas extendidas. Solicito autorización para una evaluación de vuelo integral. Torre del 77 Bravo autorizada para pruebas de sistemas. Sin restricciones en los parámetros de vuelo durante los procedimientos de evaluación. La autorización proporcionó un marco oficial para las operaciones de vuelo que probarían las capacidades de Elena o resultarían en una falla catastrófica que pondría en peligro al personal adicional y no permitiría rescatar a los soldados que dependían de asistencia inmediata. Elena levantó el Black Hawk 77 Bravo de la base aérea Falcon Ridge mientras hacía la transición de técnica de mantenimiento a piloto de combate por una necesidad que desafiaba las suposiciones institucionales sobre los requisitos de calificación y la utilización del personal en condiciones de emergencia. El vuelo hacia las coordenadas del lugar del accidente la llevó sobre un terreno que representaba la transición del entorno de entrenamiento familiar a territorio hostil donde las fuerzas enemigas operaban sin restricciones mientras los intentos de rescate estadounidenses se enfrentaban a una oposición coordinada diseñada para evitar la evacuación exitosa del personal herido. Pero mientras Elena navegaba hacia la referencia de cuadrícula 44 Alfa 7, algo extraordinario comenzó a suceder. Los complejos requisitos de las operaciones de vuelo militar desencadenaron respuestas que parecían reconocimiento más que aprendizaje. Su conocimiento mecánico de los sistemas de helicópteros le proporcionó una comprensión intuitiva de las capacidades de la aeronave, que superó lo que la formación civil le había enseñado sobre las limitaciones teóricas de rendimiento. Desempolve 73. Aquí el Black Hawk 77 Bravo, rumbo a su posición. Tiempo estimado de llegada, aproximadamente 12 minutos. ¿Cuál es su situación táctica?
77 Bravo. Desempolve 73. Las fuerzas enemigas establecieron posiciones al norte y al oeste de nuestra ubicación, recibiendo fuego esporádico de armas pequeñas. 8 pacientes requerían evacuación inmediata. 2 críticos, 6 urgentes. 4 tripulantes ambulatorios, pero heridos. La información táctica confirmó que el Ellanena aterrizaría en una zona activamente disputada por fuerzas enemigas, que tenían la capacidad de enfrentarse a aeronaves de rescate durante las vulnerables fases de aterrizaje y carga. El éxito requería un vuelo de precisión que minimizara el tiempo de exposición y permitiera al personal médico cargar a los heridos en condiciones de fuego hostil. Gracias a la aviónica avanzada del Black Hawk, Elena pudo observar las características del terreno que presentaban tanto desafíos como oportunidades para la aproximación táctica al lugar del accidente. Las posiciones enemigas probablemente se establecieron en terreno elevado que proporcionaba observación y campos de tiro contra los helicópteros que realizaban operaciones de rescate. Desempolve 7377 Bravo. Realizaré una aproximación a baja altura desde el sureste para minimizar la exposición a posiciones enemigas. Tenga paciencia para el embarque inmediato. El tiempo en tierra será mínimo. 77 Bravo. Comprenda la aproximación táctica. Tenga en cuenta que las fuerzas enemigas han demostrado capacidad antiaérea. Se recomienda máxima precaución durante la aproximación final. Elena respondió a la transmisión mientras calculaba los parámetros de aproximación que proporcionarían un equilibrio óptimo entre velocidad. Elena respondió a la transmisión mientras calculaba los parámetros de aproximación que proporcionarían un equilibrio óptimo entre velocidad. Lugar del accidente apareció a través de la neblina matutina mientras Elena descendía hacia la zona de aterrizaje, que representaba la intersección de la necesidad táctica y la precisión mecánica en condiciones que pusieron a prueba tanto el entrenamiento civil como la comprensión intuitiva de las capacidades del helicóptero, que excedían los conocimientos académicos. Los destellos de las bocas de los cañones enemigos marcaron las posiciones donde las fuerzas hostiles atacaron su aeronave con fuego de armas automáticas mientras realizaba la aproximación final, que requirió pulso firme a pesar de que las balas impactaban cerca del fuselaje del Black Hawk. Elena mantuvo un control preciso mientras experimentaba condiciones de combate que el entrenamiento civil no podía simular, pero su experiencia mecánica la ayudó a comprender los desafíos de los sistemas en lugar de los abrumadores problemas tácticos. Recibiendo fuego desde múltiples posiciones, Torres informó mientras monitoreaba los sistemas de la aeronave en busca de indicadores de daños. No hubo daño crítico. Se detectaron impactos, pero siguen nuestra aproximación. Elena ajustó la trayectoria de vuelo mientras realizaba maniobras evasivas que aprovechaban las características del terreno para romper las estrategias de objetivos enemigas, manteniendo la precisión de aproximación necesaria para un aterrizaje exitoso junto al personal herido, cuya supervivencia dependía de su precisión de vuelo. El aterrizaje requirió la coordinación de múltiples factores simultáneamente: separación del rotor de escombros y obstáculos del terreno, posicionamiento que permitió la carga de heridos, a la vez que proporcionaba cierta protección contra el fuego enemigo, y gestión del motor que mantuvo la aeronave lista para despegar inmediatamente una vez completada la carga. Un 737 Bravo en tierra, desempolvado, comenzó la carga de heridos de inmediato. El personal médico y la tripulación aérea superviviente se movieron con poca práctica mientras trasladaban a los soldados heridos, cuyas lesiones confirmaban la urgencia que había impulsado esta misión de rescate de alto riesgo. Elena mantuvo la potencia del motor mientras monitoreaba la situación táctica, que podría deteriorarse rápidamente si las fuerzas enemigas coordinaban un ataque contra el helicóptero estacionado. Torres colaboró con el personal médico de tierra para estabilizar a los heridos durante los procedimientos de carga, que equilibraron las necesidades médicas con las limitaciones de tiempo impuestas por el fuego hostil, que aumentó en intensidad y precisión a medida que las fuerzas enemigas ajustaban sus posiciones de tiro. Paciente crítico asegurado, informó Torres por intercomunicador. 6 heridos urgentes cargados. 2 pacientes ambulatorios y la tripulación aérea embarcando. Ahora.
Elena observaba las exhibiciones tácticas mientras calculaba el tiempo necesario para optimizar la carga de pasajeros ante el creciente fuego enemigo que amenazaba los sistemas de la aeronave, esenciales para una salida exitosa. Cada minuto adicional en tierra proporcionaba a las fuerzas enemigas mejores soluciones de objetivos, a la vez que reducía la probabilidad de una extracción exitosa. Todo el personal estaba cargado, anunció Torres mientras aseguraba el equipo médico y realizaba una evaluación rápida de las bajas, cuya supervivencia dependía del transporte inmediato a instalaciones médicas avanzadas. Paciente crítico estable, listo para salida inmediata. Elena aumentó la potencia del motor mientras iniciaba la secuencia de despegue que transformaría al Black Hawk de un objetivo terrestre vulnerable a una aeronave capaz de maniobras defensivas que pudieran contrarrestar el fuego enemigo mediante velocidad, altitud y vuelo táctico que excedía los patrones de vuelo predecibles. La salida requirió el máximo rendimiento tanto de la aeronave como del piloto, ya que las armas automáticas enemigas concentraban el fuego en el helicóptero en ascenso mientras Elena realizaba maniobras evasivas diseñadas para evitar que los tiradores hostiles mantuvieran las soluciones de seguimiento necesarias para un combate efectivo. Pero en lugar de sentirse abrumada por condiciones de combate que nunca había experimentado, Elena se encontró respondiendo con una conciencia táctica que parecía heredada en lugar de aprendida. Su comprensión mecánica de las capacidades del helicóptero sentó las bases para las técnicas de vuelo que utilizaban los sistemas de la aeronave más allá de los parámetros operativos normales, manteniendo los márgenes de seguridad necesarios para el éxito de la misión. Un vuelo excepcional, observó Torres mientras monitoreando pacientes cuyas necesidades médicas exigían condiciones de vuelo estables a pesar de las maniobras tácticas necesarias para evitar el fuego enemigo. ¿Dónde aprendiste técnicas de evasión de combate? Yo no las aprendí. Los sistemas de la aeronave me indican que es posible y la situación táctica determina que es necesario. El vuelo hacia las instalaciones médicas de Falcon Ridge brindó la oportunidad de evaluar a los heridos, manteniendo los parámetros de vuelo que garantizaron un transporte rápido sin comprometer la atención a los pacientes que requerían condiciones estables para procedimientos médicos de emergencia. ¿Cómo están?, preguntó Elena mientras monitoreaba el consumo de combustible y los sistemas de navegación que los guiarían a las instalaciones de traumatología avanzada. 2 pacientes críticos están estables, pero necesitan cirugía inmediata. 6 casos urgentes sobrevivirán con la atención médica adecuada. Los miembros de la tripulación presentan lesiones que no ponen en peligro su vida, pero requieren tratamiento. Elena aumentó la velocidad aerodinámica mientras calculaba las rutas de vuelo que minimizan el tiempo de transporte sin exceder las limitaciones operativas de la aeronave ni comprometer la estabilidad médica que el personal herido requería durante la fase crítica de transporte. Falcon Ridge Medical Black Hawk 77 Bravo llegando con 12 heridos del rescate en combate. Solicito la preparación inmediata de los equipos de traumatología y las instalaciones quirúrgicas. 77 Bravo, Falcon Ridge Medical. Equipo de traumatología a la espera. Tiene autorización para acercarse directamente a las instalaciones médicas. Aterrizaje prioritario autorizado. La aproximación a la base aérea Falcon Ridge representó la culminación exitosa de una misión de rescate en combate que desafió todas las suposiciones sobre los requisitos de calificación y las capacidades del personal en condiciones de emergencia que exigieron un rendimiento que superó las expectativas institucionales. Al aterrizar Elena frente a las instalaciones médicas, los equipos de traumatología se apresuraron a avanzar con el equipo y la experiencia necesarios para determinar el éxito final de la misión de rescate, que requirió soluciones poco convencionales a problemas imposibles. La doctora Amanda Martínez anunció que todos los heridos serían trasladados de inmediato a la bahía de traumatología, mientras que los equipos médicos trasladaron a los soldados heridos a instalaciones quirúrgicas equipadas para atención traumatológica avanzada. Un trabajo excepcional al traerlos aquí tan rápido. Pero el logro de Elena trascendió la culminación exitosa de la misión, demostrando que la excelencia individual podía trascender las limitaciones institucionales cuando las circunstancias exigían soluciones innovadoras a desafíos que los recursos convencionales no podían abordar.
El mayor Rhys se acercó a la aeronave de Elena con una expresión que mezclaba reconocimiento oficial y respeto personal hacia el mecánico que había demostrado que, a veces, los pilotos más eficaces eran aquellos que entendían las aeronaves como sistemas mecánicos y no como simples plataformas de vuelo. Sargento Foster, ese fue un rendimiento excepcional en condiciones que desafían a los pilotos de combate experimentados, donde desarrolló habilidades de vuelo táctico que superaron los requisitos del entrenamiento civil. Señora, el conocimiento mecánico de los sistemas de la aeronave le permitió comprender las capacidades que el entrenamiento de vuelo trata, como limitaciones teóricas. Cuando los requisitos de la misión superan los parámetros normales, el conocimiento del sistema se convierte en una ventaja táctica. Explíqueme. Señora, sé exactamente lo que este helicóptero puede hacer porque he mantenido cada componente que determina el rendimiento. El entrenamiento de vuelo enseña a los pilotos a operar dentro de márgenes seguros, pero las condiciones de emergencia requieren comprender las capacidades máximas que los mecánicos aprenden mediante el mantenimiento y la reparación de sistemas. El mayor Hendricks revisó las imágenes de la misión mientras intentaba comprender cómo el técnico de mantenimiento había logrado una efectividad de rescate en combate que superó los parámetros de rendimiento establecidos por pilotos cualificados en operaciones similares. Sargento, su ejecución táctica incluyó maniobras a baja altura, evasión de combate y aterrizaje de precisión bajo fuego hostil, lo que requirió habilidades que normalmente se desarrollan a través de una amplia experiencia en combate. Señora, los requisitos tácticos parecían lógicos según las capacidades de la aeronave y las limitaciones del enemigo. Enmascaramiento del terreno para evitar la detección, cambios de velocidad y altitud para evitar el ataque. Control de precisión para lograr los objetivos de la misión. Eso es pensamiento táctico avanzado que supera el entrenamiento de vuelo civil. Elena hizo una pausa mientras consideraba una respuesta que explicara la comprensión intuitiva que había surgido durante la ejecución de la misión. Señora, tal vez saber cómo funcionan los sistemas de la aeronave ofrece una perspectiva diferente a saber cómo operar los controles de vuelo. Los mecánicos comprenden las posibilidades. Los pilotos aprenden los procedimientos. La sesión informativa continuó con los oficiales de inteligencia analizando el desempeño de Elena en la misión, mientras que el personal médico confirmó la evacuación exitosa de todas las víctimas cuya supervivencia dependía de operaciones de rescate que los recursos convencionales no podían proporcionar en el plazo requerido. El sargento Foster y el coronel William Jackson, comandante de la base, revisaron los informes de la misión que documentaban un desempeño que excedía los parámetros de evaluación, tanto para las operaciones de rescate en combate como para las capacidades individuales de los pilotos en condiciones hostiles. Señor, sus operaciones de vuelo no autorizadas violaron varias regulaciones, salvando 12 vidas que se habrían perdido esperando recursos de rescate convencionales. Elena mantuvo su porte militar mientras se preparaba para las medidas disciplinarias que podrían derivar de una misión exitosa realizada al margen de los protocolos y procedimientos de autorización establecidos. Señor, comprendí los riesgos regulatorios cuando me ofrecí como voluntario para la misión. Sargento, sus acciones representan tanto una violación regulatoria como un desempeño excepcional que permitió el éxito de la misión en condiciones que frustraron las estrategias convencionales. El coronel Jackson revisó la documentación mientras sopesaba los requisitos disciplinarios con los resultados operativos que habían validado soluciones no convencionales para situaciones de emergencia que requerían estrategias innovadoras. Con efecto inmediato, queda relevado de sus funciones de mantenimiento en espera de la investigación de las operaciones de vuelo no autorizadas. Elena se sintió decepcionada por la medida disciplinaria que pondría fin a su carrera militar, a pesar de haber salvado 12 vidas gracias a un desempeño que superó las capacidades de los pilotos cualificados en condiciones idénticas. Además, el coronel Jackson continuó, al revisar los expedientes personales, se le asigna a un programa de entrenamiento de vuelo con inicio inmediato de la cualificación de piloto militar. Sus certificaciones civiles y sus demostradas capacidades de combate indican un potencial excepcional que debe desarrollarse por los canales adecuados.
La asignación representó un reconocimiento a que el logro de Elena había demostrado cualificaciones que superaban los métodos de evaluación institucional, a la vez que demostraba que la excelencia individual podía surgir por caminos no convencionales cuando las circunstancias exigían el máximo rendimiento. Señor, gracias por esta oportunidad. Sargento, usted demostró que a veces el mejor piloto disponible no es el que tiene más entrenamiento de vuelo militar. Es aquel que comprende la aeronave lo suficiente como para superar las limitaciones normales cuando el éxito de la misión requiere un rendimiento excepcional. 6 meses después, la teniente Eleyanena Foster se graduó con el primer puesto de su clase de entrenamiento de vuelo militar, manteniendo su experiencia mecánica, lo que le proporcionó una base única para habilidades de pilotaje que superaron los parámetros de evaluación convencionales. Sus instructores destacaron una comprensión excepcional de los sistemas de la aeronave que mejoró las capacidades de vuelo más allá de los resultados normales del entrenamiento. Foster, el capitán Morrison se acercó durante la ceremonia de graduación. Le debo una disculpa. Subestimamos sus capacidades basándonos en la clasificación laboral en lugar de reconocer un potencial que excedía nuestras suposiciones sobre las cualificaciones de mecánico frente a las de piloto. No es necesario que se disculpe, señor. Diferentes perspectivas pueden ser ventajosas cuando los enfoques convencionales resultan insuficientes. La historia de Elena se convirtió en un caso práctico en los programas de entrenamiento militar que examinaron las relaciones entre la experiencia mecánica y las capacidades de vuelo, a la vez que cuestionaron las suposiciones sobre el desarrollo del personal y la especialización profesional que podrían limitar el potencial individual. Los 12 soldados cuyas vidas salvó durante una misión de rescate no autorizada se convirtieron en testimonio del valor de las soluciones no convencionales cuando los recursos institucionales resultaron insuficientes para las condiciones de emergencia que exigían enfoques innovadores para desafíos imposibles. Su transición de mecánica a piloto demostró que la excelencia a menudo surgía a través de caminos que desafiaban los procedimientos establecidos, a la vez que demostraban que las capacidades individuales podían trascender las limitaciones institucionales, cuando las circunstancias exigían el máximo rendimiento en condiciones que ponían a prueba el potencial humano frente a las posibilidades tecnológicas. El helicóptero Black Hawk que Elena había mantenido durante 18 meses se convirtió en un símbolo de la integración entre la comprensión mecánica y las capacidades de vuelo que lograron resultados que excedieron cualquiera de las especializaciones individualmente y al mismo tiempo demostraron que a veces las soluciones más efectivas surgían cuando el conocimiento técnico cumplía con las necesidades operativas en condiciones que exigían innovación en lugar de convención. La sargento Eleyanena Foster había entrado esa mañana como mecánica invisible cuyas capacidades eran ignoradas por los pilotos que volaban aviones que ella mantenía. Ella surgió como piloto cuyos logros influirían en el entrenamiento militar y al mismo tiempo demostrarían que la excelencia individual podía desafiar los supuestos institucionales sobre los requisitos de calificación y la utilización del personal. Cuando el éxito de la misión exigía un desempeño que excedía todas las limitaciones excepto la determinación y la voluntad de salvar vidas, independientemente de las limitaciones regulatorias o la sabiduría convencional sobre quien podía volar aviones militares en condiciones imposibles. La misión de rescate en combate que debería haber sido imposible para un mecánico se convirtió en la prueba de que a veces quien sabe reparar un avión también sabe exactamente cómo pilotarlo. Cuando todo depende de comprender capacidades que superan las limitaciones normales a través de conocimientos que trascienden la formación académica para lograr resultados prácticos en condiciones que separan al personal competente de aquellos cuyos logros se convierten en ejemplos legendarios de excelencia aplicados cuando las circunstancias exigen el máximo desempeño humano. Gracias por mirar. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.